Esto obedece a una estrategia dentro de la iglesia que tiene que ver con un taller donde encajo. Tiene que ver también con una área que se está lanzando en estos últimos meses, que tiene que ver con me extiendo. Ya me estoy olvidando ya de esto, faltan las reuniones. Así que, hermanos míos, todo esto es parte de un trabajo, de una estrategia dentro de lo que son las labores de la iglesia, y obedece a las metas que tenemos, las dos últimas metas que tenemos dentro de la iglesia, que tiene que ver con la movilización de nuevos creyentes o de los creyentes que aún todavía no usan sus capacidades, pero a su vez también con la construcción de nuestra sala auditorio. Quiero que me acompañe a orar un momento y quiero que juntos podamos decirle a nuestro Dios: Dios, permíteme entender tu palabra y permíteme pues obedecer si es que debo hacerlo o añadirme a lo que debo yo entender. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos das. Gracias por todo el amor, por toda la misericordia. Gracias porque eres generoso con nuestras vidas. Gracias porque limpias nuestras vidas, nuestros pecados. Gracias porque renuevas nuestras fuerzas cuando estamos cansados. Y gracias porque nos das el privilegio de servir al Rey de los ejércitos. Gracias, Padre, también porque sabemos que tú atenderás a aquellos que están enfermos. Gracias porque sabemos que perfeccionarás a aquellos que están pasando pruebas. Gracias porque saldrás al encuentro de aquellos que están deslizándose por el pecado. Y gracias, Padre, porque eres un Dios personal que guía nuestras vidas hacia su voluntad. Santo Dios, dejamos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. A los 8 años, la Navidad para mí ya no era algo que me encantaba. Yo a los 7 años viajé de la selva hacia Lima y empecé a vivir con mi otra abuela, la abuela de parte de madre. Allí en las Navidades era algo que yo ya me esperaba, era muy predecible, porque en las Navidades eran completamente distintas a las Navidades que vivíamos en la selva. En la selva las Navidades no tenía que ver ni con árbol de Navidad, ni con luces, porque no había corriente, ni tenía que ver con regalos, ni nada por el estilo. Era una misa a las 12 de la noche y de ahí todos a dormir. Pero en la Navidad aquí en Lima era completamente distinta. La Navidad en Lima eran árboles, regalos alrededor del árbol, curiosidad de los niños que se acercaban a saber qué es lo que iban a regalar. Yo vivía cerca a la casa de mis primos, 3 primos exactamente, que tenían padre y madre acá viviendo y que les podían hacer sus regalos en estas Navidades. Yo sabía lo que yo iba a recibir en las Navidades, así que la Navidad a mí no me entusiasmaba mucho como un niño de 8 años, debiéndome entusiasmar. Yo sabía que eso que estaba ahí era mi regalo. Era medio redondo, estaba envuelto con un papel de regalo y no se habían tomado la molestia de disimularlo para que yo no sepa que era una pelota. Yo no tenía problemas con la pelota. El problema que yo tenía con esa pelota es que era una pelota para niños. Esos niños, para que no se dañen, para que no se puedan de pronto agredir con el peso de esta pelota, porque era una pelota de plástico, estas que nosotros vemos que huelen rico y que cuando tú la tiras al viento, ¡uf!, el viento se la lleva porque no tienen el peso suficiente. Esa pelota me regalaban cada Navidad para que yo pueda jugar partido. Y eso, jugar partido con eso definitivamente no era algo que te ayudaba. Por eso es que no sé jugar partido, hermano mío, así que no me critique. Cuando yo pateaba el penal con mi tío que estaba en el arco, la pelota se volaba. O cuando me daba un pase, yo esperaba y la pelota se volaba. No podía jugar en el parque porque esto era un desastre. Era una pelota que yo no luego la usaba como algo que yo esperaba en la Navidad y que pasaba tiempo con mi pelota, porque simplemente no servía para que yo pudiese jugar lo que me gustaba en ese momento jugar. ¿Sabe? Tal vez usted ha recibido regalos a lo largo de sus Navidades o de pronto en su cumpleaños. Los mejores regalos pueden haber venido a su mano como probablemente ausencia de regalos. A los 13 años, cuando pasé de grado a un año dentro de lo que era el colegio aquí en Lima, mi padre decidió que me iba a regalar una bicicleta y estaba entusiasmado. Era una de las cosas que más me entusiasmaban, a pesar de que me caía o me hería. Yo ahí estaba con la bicicleta, me negaba que le pongan llantitas
porque quería aprender y era un regalo que sí me entusiasmaba hasta que más adelante, bueno, pues me la robaron. Pero a lo que yo estoy tratando de llamar su atención no es tanto a los regalos que hayan venido a sus manos. Hay unos regalos que han sido dados a usted sin que probablemente usted se haya enterado. O probablemente usted ya lo sabe, pero son regalos que le han dado en el momento en que usted decidió aceptar a Cristo en su corazón. El momento en que usted le dijo al Señor, no puedo más con mi vida, y es el momento en que yo te necesito y quiero que perdones mis pecados y quiero que entres a mi corazón. Es el momento también en que este Dios, una vez que le ha sellado, le ha entregado algunos regalos. Por causa de lo que vamos a enseñar, estos regalos también pueden significar capacidades, o también, si nosotros lo contemporizamos o lo actualizamos a este tiempo, podría significar también herramientas. Dios ha puesto herramientas en tus manos que sirven no solo para beneficiarte, sino también para construir el reino. Y es por eso que nosotros en este tema que tenemos hoy, en esta mañana, tiene que ver con la pregunta de ¿qué tienes en la mano? ¿Se acuerda de ese niño que probablemente estaba siendo un ambulante o que estaba caminando por allí, que tenía peces y tenía unos cuantos peces y tenía unos cuantos panes? Cuando Jesús multiplicó el pan para darle de comer a la gente, una de las salidas que pudieron encontrar fue pedirle a este niño los panes y los peces, aquellos que él tenía en la mano, y Jesús multiplicó esto para dar de comer a 4,000 y luego en otra oportunidad a 5,000 personas. ¿O se acuerdan en el Antiguo Testamento una parte de la escuela de los profetas, cuando les prestan una hacha y esta hacha se hunde en el agua en un descuido? Era una herramienta prestada. Esta es la idea de estas capacidades que han sido puestas en sus manos. Dios va a usar aquello que ha puesto en sus manos. Y no solo lo va a beneficiar a usted, sino a su vez va a construir su propio reino. Esto redunda en su propia fama. Esto redunda en la construcción de su reino. Si usted solamente está enfocado en solucionar sus problemas, estas herramientas probablemente ni siquiera le sirvan, porque ni siquiera le van a dejar mirar las capacidades que tiene, porque va a estar anhelando un estado ideal para su propia persona. Si usted entiende que capacitando o usando estas herramientas en pos de otro, usted puede recibir también de la misma manera, redundar en su vida, redundar en su propio lecho, en su propia vida, las capacidades de otro, usted puede entender claramente que usted cumple un papel preponderante en medio de la construcción del reino. En Efesios capítulo 4, versículo 8, yo solo lo voy a nombrar, todavía no hemos entrado al texto, dice la Biblia, Pablo está hablando acerca de los dones que Dios dio a la iglesia. Efesios 4, 8 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este texto es el preámbulo a lo que Pablo va a decir, y él también constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a la iglesia. Para que la iglesia no sea manipulada, no sea llevada por todo viento de doctrina, para que la iglesia aprenda a hacer la obra del ministerio, y esto no solo dependa de una o dos personas. Estos regalos llamados hombres, que pueden ser apóstoles, que pueden ser profetas, que pueden ser evangelistas o que pueden ser pastores y maestros, son regalos que Dios le ha dado en forma humana a la iglesia, y que la iglesia, si lo sabe usar, si lo sabe apreciar, si se sabe persuadir, se deja persuadir por estos regalos, puede perfeccionarse y estar lista para mayores obras de gran envergadura. Pero también este preámbulo nos habla de cómo Cristo, bajando a las partes más bajas de la tierra, llegando a los estratos del pecado, triunfó en la cruz resucitando sobre el hombre fuerte. Jesús decía, nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Y se refería al saqueo que iba a hacer. Por eso el texto dice en Efesios 4:8, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La imagen que Pablo está usando es la de un general victorioso regresando a casa. En su carruaje como general victorioso tiene atado un sinnúmero de esclavos que van engrilletados o van adheridos a su carruaje. Y él está entrando en una marcha triunfal hacia su reino.
estos cautivos somos nosotros, pero estos cautivos también han sido dotados de capacidades, de herramientas para poder de una u otra manera, según su capacidad, según su trasfondo, según lo que Dios ha puesto en su mano, construir el reino. Por eso es que usted tiene algo en su mano. Puede tener una herramienta, puede tener 2 herramientas o usted puede tener 3 a 4 herramientas. Solo Dios le ha repartido a usted según su capacidad como Él quiere, como Él quiere. Usted no puede anhelar cosas que Dios no le ha dado en su mano. Yo recuerdo claramente, y este es el título de este texto, a una persona deprimida porque no podía ser como el hermano tal que predicaba a los jóvenes. Y él estaba deprimido porque ¿qué le iba a decir Dios más adelante cuando se presente delante de él? Y otra persona mayor, yo era un aprendiz ahí escuchando también lo mismo, yo a otra persona mayor le dice, tranquilo, le dice, Dios nunca te va a reclamar algo que no ha puesto en tus manos. Dios nunca te va a pedir cuentas de algo que no ha puesto en tus manos. Lo que te debe preocupar más bien, en lugar de querer ser como el líder de jóvenes, es descubrir qué es lo que tienes en tus manos. Eso es lo que te debe preocupar, porque una vez que tú entiendas esta gran verdad, créeme, le dijo, que Dios va a pedirte cuentas de lo que ha puesto en tus manos. Pregunta, pausa, usted que está en Cristo, ¿sabe exactamente lo que Dios ha puesto en sus manos? ¿Sabe exactamente para qué Dios lo ha llamado? ¿Sabe exactamente por qué Dios lo ha reunido en una iglesia? Tal vez la teología moderna, como le dije la semana pasada, dice que Dios te ha llamado porque tú eres un hijo del rey, para que todo te vaya bien, para que no te enfermes, para que tú derrotes al enemigo, etcétera, etcétera, y vivas una vida de victoria. Sí, puede ser, pero está segmentado, está sesgado. Dios te ha llamado no solo para sellarte y ser su hijo, sino a su vez también para que seas parte de la construcción del reino. El reino que viene pronto, el reino que Jesús decía, hágase tu voluntad así como se hace en el cielo, hágase también aquí en la tierra. Y esta es la gran verdad. Si usted solo va a estar mirando de cómo se va a beneficiar con Jesús, con el Señor, usted solo está mirando un ángulo del diamante. Usted tiene que entender que no solo se beneficia del Señor, que no solo le arregla la familia, que no solo le devuelve el marido, que no solo le sana de sus heridas, sino que a su vez Dios le ha llamado a usar las capacidades que le ha entregado en sus manos para poder construir su reino. Dios anhela que usted produzca los frutos necesarios. Y estos frutos no solamente están basados en el carácter, en el amor, en la justicia, en la paz, en el dominio propio, sino también en los frutos que estas herramientas producen, ganando almas de repente, extendiendo la mano a una persona que está necesitando en este momento, dándole una palabra de alivio, extendiendo su misericordia sobre alguien que probablemente ni siquiera lo merece. Usted tiene herramientas que puede usar para que el reino y su Padre Celestial puedan ser, llevados a un nuevo nivel. Por tanto, hermano mío, yo quiero que usted pueda ver conmigo este texto en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Si usted no ha traído una Biblia, nosotros podemos prestarle una Biblia. Solo tiene que levantar su mano y mis hermanos muy diligentes le llevarán una Biblia a su lugar. ¿Todos tienen Biblia? Excelente. De repente usted quiere una tablet, un iPad, también mis hermanos le pueden prestar. ¿Nadie? Excelente. Entonces vamos a leer. Yo voy a entender que ya están todos ahí. ¿Lentes? De repente lentes necesitan. Muy bien. 4:10 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Dice el propósito de todo esto, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Cuando Pedro está hablando estas grandes verdades a los receptores de la carta, lo está haciendo en un contexto de persecución. El Espíritu Santo, no sé si usted leyó en Hechos, que no le dejó entrar a Pablo a Asia. Y al contrario, en lugar de llevarlo hacia Asia, le muestra una visión de un hombre macedonio. Y Pablo va hacia Macedonia, que era el primer inicio hacia Europa. El Espíritu Santo había decidido que Pablo iba a Europa y Pedro iba hacia Asia. Los receptores de esta carta están en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, y son personas que están dispersas por todo Asia. Pedro está escribiéndole a los receptores de esta carta según el segmento que Dios le ha entregado a él. Pablo tiene un segmento y el Espíritu Santo está obrando, dándole a cada uno su parcela, si es que así lo vamos a llamar. Y Pedro está llamando a estos receptores de la carta bajo un contexto de persecución. En el versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El contexto sobre lo que ellos estaban esperando. Casi todos los discípulos de Jesús, incluyendo Pablo, creían que el final se acercaba. Lo que movilizaba a la gente en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de Pedro, de Juan, en los tiempos de los discípulos que estuvieron con Jesús, no era la Gran Comisión como nosotros la conocemos. Esto de la Gran Comisión es mucho más reciente, tiene 2 siglos recién de antigüedad. Pero lo que movilizaba a la gente a llevar una vida de evangelismo, de misiones, era que Jesús se acercaba. Cuando usted mira la carta a los Hebreos, un autor desconocido que se piensa que es Pablo dice: no dejando de congregarnos, sino estimulándonos al amor, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Pablo también hablaba de este fin que ya se acercaba. Ellos pensaban que a la vuelta de la esquina se acababa todo. Y Pedro, viendo la persecución que estaba sucediendo en este momento dentro de lo que era el imperio, va a llamarlos y va a entender que probablemente está el fin. Se está acercando los momentos finales y esto no ha sucedido todavía. Han pasado 2000 años y Dios aún todavía sigue obrando. Y en este contexto de persecución, en este momento, Pedro, en lugar de decirles: apártense del mundo, huyan, métanse a las cuevas, les dice: tienen que integrarse al mundo. Esta no era una idea nueva. Jesús hablaba de sus discípulos en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, que ahora él partía y que Dios le pedía: guárdalos del mundo. No son del mundo, pero guárdalos, en el mundo van a estar y en el mundo van a ser atacados. Pedro no está llamándolos a huir de la persecución y a esconderse, sino al contrario, a usar sus dones, las herramientas que Dios ha puesto en sus manos bajo este contexto. Qué distinto. Cuando usted mira el libro de los Hechos en Jerusalén, en lugar de que la persecución intimide a las personas, aviva sus caminos. Satanás en su estrategia trata de amenazar, trata de intimar, trata de desanimar con las persecuciones, pero lo que sucede siempre con las persecuciones es que aviva los caminos de la iglesia. Pedro le está diciendo a la iglesia: por favor, usen sus dones. Baste ya el tiempo, dice en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ármate, concientízate, aréngate. Si Cristo padeció, también vas a padecer, le dice. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Usa las herramientas. Usa las herramientas. Pedro está tratando de arengar y de animar a que la iglesia, a que los dispersos por toda esta parte de Asia usen lo que Dios ha puesto en sus manos. De esta porción del versículo 10 y el versículo 11 se desprenden muchas verdades. Yo he tratado de sintetizarlo por causa de tiempo y de hacer un sermón bíblico, pero por causa de tiempo he tratado de sintetizarlo en 3 columnas o en 3 verdades. La primera columna que nosotros necesitamos ver aquí es que cada uno de nosotros, tú y yo, ya estamos capacitados. Versículo 11 dice: cada uno según el don que ha recibido.
Esto está hablando en un tiempo pasado. Ya lo tienes. Y cada uno significa la iglesia. La iglesia. Cada uno, según el don que ha recibido, tiene que entender la enorme verdad de que debe reconocer que Dios ha entregado y ha puesto ya en sus manos algunas capacidades espirituales o algunas herramientas para poder construir su reino. Cada uno según el don que ha recibido. La palabra don aquí es carisma o regalo o capacidad espiritual. Y cada uno de nosotros tiene esta enorme responsabilidad, ministrarlo a los demás. ¿Qué implica esta gran verdad para la iglesia? ¿Qué implica esta verdad para ti? Uno, debes reconocer que tu capacidad es completamente distinto a tu capacidad natural. Algunos de nosotros tenemos grandes capacidades naturales. Algunos de ustedes ya son líderes sin que Dios les dé el don de presidir. El don de presidir es el don de liderazgo en la Biblia. Pero si usted no necesita a veces este don de presidir, ya usted es líder. Tiene una combinación de temperamento, de arrojo, de historia, que lo ha hecho usted fuerte para la vida o de iniciativa. Usted de repente tiene ese temperamento que antes de pensar actúa y después piensa. A veces le acierta y a veces no le acierta, ¿sí? Pero usted ya tiene ese don. O de pronto usted es una de las personas que tiene la vida muy ordenada, metódica y que sabe exactamente qué cosa va en su lugar, sus horarios. Usted tiene esta capacidad para administrarse. Hay un don también que tiene que ver con la economía, con la administración, que Dios le puede entregar a personas que eran un desastre en su vida. Y se lo puede entregar y puede usted ahora recibir el don y empezar a planear, a mirar a los años, a planificar columnas, etcétera, etcétera, para que Dios finalmente lo lleve a cumplir su voluntad. Pero hay capacidades naturales que usted no tiene. Son completamente distintas a las capacidades espirituales o a las herramientas que Dios le ha entregado. La pregunta surge de todo esto es que si usted ya las conoce, y si usted ya las conoce, ¿las está usando? Porque es necesario que entienda esta gran verdad, que debe reconocer que las capacidades que Dios le ha entregado son capacidades completamente aparte de las capacidades espirituales. Tiene que entender también que esta capacidad o esta herramienta que Dios le ha entregado no es solo para su beneficio. Usted es algo de un proyecto mucho más grande. Usted es una pieza dentro de un rompecabezas inmenso. Usted es el vidrio que compone un enorme vitral. ¿Sabe? Aquí no está permitido jugar solo. Aquí no está permitido que usted vaya como usted quiere ir. O como en el argot criollo, en los refranes se dice, de que usted solamente acarree agua para su molino. En la selva, a las personas que no pasaban la bola en su equipo o no jugaban para el equipo les decían mamones. Yo no sé hasta ahora por qué significaba, no sabía qué significaba. Oye, no seas mamón, le decía. Pasa la bola, le decía. O a estas personas normalmente tenían dudas en escogerlo porque normalmente jugaban de manera individual y jugaban para sí mismos. Ahí estaban las chicas. Y probablemente o jugaban para las chicas o les encantaba tanto las pelotas que tenías que regalarle una pelota aparte. Pero en la vida del Hijo de Dios no está permitido el individualismo. Cuando usted mira las Escrituras se va a dar cuenta que somos parte de una comunidad, de muchos dentro de una sola unidad. Cuando usted mira la carta a los Corintios capítulo 12, yo no estoy entrando a muchos textos porque esto es parte de otra serie que se llama ¿Dónde encajo? Yo no estoy entrando en esto, pero cuando usted mira en capítulo 12 de Corintios, usted se va a dar cuenta que Dios está hablando que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y aunque haya muchos ministerios, y aunque haya muchas operaciones, y aunque haya muchas capacidades, ellos siguen siendo uno. Hay una gran multiplicidad dentro de la unidad. ¿Qué significa esto? Que dentro de la unidad de la iglesia hay muchas personas con diferentes capacidades, que cada una de ellas no mira hacia lo que mejor le parece, sino que cada una de ellas mira hacia un norte que Dios ha trazado. Amén.
Amén, hermano, ¿o no? Amén. ¿Me está entendiendo? Sí, yo creo que sí. O yo estoy hablando conmigo mismo. Pero quiero que entienda esto, que usted también debe ser diligente en lo que Dios le ha entregado. Como le digo, hay dos cosas que han invadido la iglesia por muchos años. Una de ellas es lo que se llama el clericalismo. Voy a ir rápido nomás por eso. El clericalismo es esto. Lo heredamos de la tradición católica, que dice el Papa, la curia, el magisterio, o sea, los curas, los cardenales, y el laos, que es el pueblo. Anteriormente se decía que solamente la parte del magisterio o la parte que habían sido seminaristas eran los que entendían la Biblia. La Biblia estaba en latín y se daban misas en latín. El pueblo era un pueblo que solo tenía que ir y escuchar. Es por eso que tú cuando vas a los católicos no llevan ni siquiera su Biblia. Es más, solo repiten, la paz sea contigo, contigo también. Y de ahí no damos la paz. Usted sabe, yo le digo, la paz sea con ustedes. Y ustedes me van a decir, y también con tu espíritu me van a decir. ¿Sí o no? Muchos de ustedes tienen esa tradición. Han aprendido así. Pero lo que la Biblia nos enseña es que todos somos las herramientas. Que todos somos parte de algo mucho más grande. Y que Dios espera que lo que ha puesto en nuestras manos le produzca los dividendos necesarios. El clericalismo dice, no, solo una parte nomás tenemos que hacer el trabajo. El resto tiene que solo venir y escuchar y volver a su casa. Y sin darnos cuenta, en el cristianismo hemos empezado a repetir la misma tradición. Alguno de ustedes viene a su culto como si estuviese yendo a misa en tiempos pasados. Escucha, aprende y se va a su casa. No ha pasado nada. Pero algunos de ustedes entienden que son parte de algo mucho mayor y que es necesario que entendamos esta gran verdad porque aportamos algo para el reino. Quiero que vea un texto muy interesante y le voy a decir que vaya hacia Mateo capítulo 24. No pierda de vista Pedro porque vamos a volver ahí. Mateo capítulo 24, en el versículo 45, Dios está hablándole a través de una parábola aquellas cosas que espera de los que son sus siervos. Mateo 24, 45 dice así: ¿Quién es pues el siervo? Note las dos descripciones: fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Están hablando de un oikónomos, de un administrador. Bienaventurado, dice, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy, esto es triste. Esto cambia un poco la óptica de que solamente Dios nos atrae con mucho amor. Así es, nos ama con amor inalterable, pero parte de su amor, como mi amor a mis hijos, es también a veces la disciplina. Yo amo a mis hijos y a veces les cae porque les amo, porque si no se destruyen. Si sigo dándole la misma tendencia y le dejo con la misma tendencia, yo saco mi calculadora, de aquí a 10 años, no solamente quiere la tele cuando le da la gana, sino va a agarrar la mujer que quiere cuando le dé la gana. Lo pequeño se va a volver grande más adelante. Y lo amo e interfiero y me tiro en su camino. Pero también Dios, de la misma manera, a pesar de que nos ama y a pesar de que nos enseña, Dios definitivamente nos muestra que espera los dividendos necesarios, la fidelidad, la diligencia en atender y usar las capacidades que Dios nos ha dado.
Hay recompensa para aquellos todos siervos y siervas que usan lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero hay también vergüenza, porque estas personas que viven una vida como si fuesen incrédulos serán puestos como los hipócritas. Definitivamente, esto no es algo recomendable para alguien que quiere agradar a su Dios. Hay vergüenza, hay vergüenza. Y entiende esta gran verdad. Dios nunca te va a avisar, ya vengo, arregla tu camino. Oye, ya de aquí a 3 semanas, goza nomás en el mundo porque ya vengo, de ahí te reconcilias. Ojo, el Señor dice, voy a venir a la hora que tú ni siquiera lo intuyes. Y voy a venir a la hora en que ni siquiera lo sospechas. Y ahí vamos a arreglar cuentas. Sigue nomás con tu vida. Por eso es que cuando Apocalipsis habla, Jesús habla, dice, vengo pronto y mi galardón conmigo. El que sea santo, el que está siendo santo, santifíquese. El que quiere caminar así, camine nomás, dice el Señor. Yo vengo pronto, yo vengo pronto. Y esa es la gran realidad. ¿Por qué crees entonces que probablemente hay muchos que viven su vida como quieren? Y es una opción servir a Dios. Y es una opción obedecer a Dios. Déjalos. Yo como pastor, yo no me hago hígados. Yo digo, hay personas que aunque el Señor diga acá a la vuelta voy a descender en un helicóptero para llevarme atado a todos los que quiero, hay gente que no va a venir sabiéndolo porque tiene que hacer cosas ese día. Y porque esto no cuadra con sus horarios y su vida, hay gente que no va a venir. Y esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad. Si uno se hace hígado por estas personas, bueno pues, allá tú. Pero yo creo que ese no es mi reino. Este es el reino del Señor. Simplemente uno es un administrador, uno que guía. Por tanto, volviendo a Primera de Pedro, capítulo 4, y habiendo visto las expectativas de su Señor, quiero que usted entienda en este capítulo 4 que todos nosotros ya estamos capacitados. Que probablemente lo que juegue en su contra, si usted no está sirviendo, es probablemente la ignorancia, el que no sepa qué le ha puesto Dios en sus manos. Hemos pensado en eso. Aquí, finalizando el culto, habrá una persona que está ahí apuntando para un taller que vamos a tener de dónde encajo. Ha sido hecho, elaborado, hemos tomado el tiempo necesario pacientemente para tratar de sacar todas las distracciones y pueda quedar un material donde usted no solo pueda descubrir las capacidades que Dios le ha dado, sino que a su vez le pueda mostrar la personalidad con que Dios lo ha formado, pueda conocer un poco de su historia y pueda también conocer de su disponibilidad o de sus pasiones naturales. Por ejemplo, no es un don espiritual que a usted le guste el fútbol, pero esa es su pasión y probablemente esa pasión le puede servir para ganar a otros. Por ejemplo, Dios no le ha dado el ministerio de la cocina, no le ha dado, pero esa pasión de cocinar puede servir para de una u otra manera construir el reino. Son pasiones que también usted puede descubrir, son preferencias, pero sabe, sin desviarme, recuerde, por tanto, que usted y yo ya hemos sido capacitados. Lo segundo es que usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Dice en el mismo versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Quiero que vea aquí 3 palabras bien interesantes y que cada una de ellas nos tomaría un sermón. La primera palabra tiene que ver con ministrar. La segunda palabra con administrar y la tercera palabra con multiforme. Como le dije, por causa de tiempo solo vamos a ir de forma breve a estudiar estas 3 palabras. La primera palabra tiene que ver con esta enorme responsabilidad. Usted no se puede quedar con el don. Recuerde estas personas que recibieron talentos. A uno 10, a uno 5 y a otro le dieron 1. El que tenía 1 tenía miedo de su Señor porque su cosmovisión y sus paradigmas en cuanto a Dios eran desacertados. Tú eres un hombre que ciega donde no has sembrado. Eres un hombre severo. Así que por tanto escondí el don, escondí el talento debajo de la tierra para que no se me perdiera. Mira, Señor, aquí está tu talento, aquí está tu don. Toma, Señor. Y Jesús le dice, siervo malo y negligente. ¿No debías habérselo entregado a los banqueros para que me produzcan los intereses necesarios? Es bien interesante esto.
Es muy interesante, pero no es muy famoso en la iglesia, porque esto a veces confronta y nos ubica en el lugar donde estamos. Pero sabe, usted y yo tenemos la gran responsabilidad de ministrar a otros. La palabra ministrar tiene que ver con servir. La palabra ministrar tiene que ver con un siervo o una sierva que usa las herramientas o capacidades que Dios le ha entregado para beneficiar no solo su vida, sino a los demás. Amar al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus capacidades, y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo es una de las más altas consignas que tenemos en las Escrituras. Estas herramientas no solo sirven para beneficiar la iglesia, pueden servir para beneficiar también a otros y llevarlos hacia la luz. Amén. Usted y yo necesitamos entenderlo a segundo, aquí en el versículo 10. Ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay una enorme responsabilidad. Pedro va a dividir esto de dos maneras. Las capacidades que tienen que ver con la comunicación y las capacidades que tienen que ver con los hechos concretos o actos de servicio. La palabra aquí sería diaconía, diácono. Versículo 11 dice, si alguno habla, aquí son las capacidades de comunicación, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, tu opinión está bien, pero no es determinante. Tu testimonio está bien, pero no es determinante. Que tuve un sueño, puede ser, presiento esto, podría ser, pero no es determinante. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, dice el versículo 11, o sea, si alguno sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Las dos, sean de palabras o sean actos de servicio, como misericordia, como vestir a un harapiento, como de repente un mujer, que acá tenemos varios siervos y siervas sirviendo en la iglesia, o como alguna que otros dones que sirven para vida práctica, o como a uno que enseña a un niño, o como alguien que discipula a un maestro, o discipula a adultos, o alguien que predica, o alguien que evangeliza, o alguien que lleva el mensaje del evangelio como misionero a otros lugares, tienen que hacerlo no en sus propias fuerzas y no en sus propias palabras. Todo esto tiene que girar o nacer del núcleo, las Escrituras y del poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Si no es esto, se llama carne. Sí, Dios dice esto, pero a mí me parece que debería ser así. No, sí, yo sé que Dios dice esto, pero yo creo que eso a Dios no le interesa que nosotros lo hagamos de esta manera. La lealtad, la fidelidad de un siervo y de una sierva que ministra a otros está basado en que tanto las palabras y en que tanto como los hechos concretos sean hechos en el poder de Dios. Amén. Amén, hermanos. ¿Sabe? Esta misma palabra, esta misma fidelidad, esta misma lealtad, esta misma administración que nos vemos llevar, nos abre un sinnúmero de posibilidades. El versículo 10 nos habla de estas posibilidades. Ministrelo a los otros, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí quiero que se fijen otra palabra más, multiforme. Esta es una palabra muy interesante. En el idioma griego es polícromo, que habla de una gran variedad de tonalidades de colores. Aquí dice multiforme gracia, variopinto, de muchas maneras. Cuando yo estudiaba, antes de que sea cristiano, una de las carreras que hice en un instituto, una de mis carreras que hice en instituto, tenía que ver con la publicidad. Y tenía un curso que me hacía a mí, pero a cuadritos la vida, porque el profesor, el curso se llamaba Morfología Visual, nos mandaba a hacer con témperas y contando las gotas, un tablero polícromo de muchos colores. Se lo muestro de esta manera. Este es un tablero polícromo. Usted pareciera que solo ve el amarillo, el naranja, etcétera, etcétera. Pero cada uno de estos cuadritos
Son diferentes tonalidades, de amarillo, de verde, de azul, de lo que sea. Imagínese a mí haciendo esto, amaneciendo, y el maestro tenía un ojo, miraba, no, este no va, aquí te pasaste, hágalo de nuevo, está loco. No sabe todo el tiempo que esto toma. Y en los tiempos que yo he estudiado, hermano mío, la computadora era tan, pero tan lejana. Ahora los chicos esto lo hacen muy fácil. Es más, yo lo he agarrado, copia y pega y he gastado. Pero construir esto nos habla de las múltiples posibilidades en las que nosotros podemos servir a Dios. Las combinaciones son infinitas para todo aquel que tiene una herramienta, para todo aquel que tiene una pasión, para todo aquel que tiene una historia, para todo aquel que de una u otra forma tiene una personalidad. Dios lo va guiando a múltiples posibilidades de ministrar y usar estas herramientas para construir su reino. Por tanto, tomando esta palabra multiforme, usted y yo no tenemos excusa. No tenemos excusa, porque Dios tiene un hueco, Dios tiene un lugar, Dios tiene una forma en la que tú puedes usar no solo tu historia, sino también las herramientas que ha puesto en tus manos. Tú y yo, por tanto, tenemos una enorme responsabilidad. Usted puede entender estas oportunidades de muchas maneras. De las paredes para adentro, usando estos dones dentro de la iglesia, en algún ministerio que se forma, ayudando como voluntario, anotando o sirviendo o barriendo o enseñando, de las paredes para adentro o de las paredes para afuera. Hacia afuera estos dones también pueden ser usados para construir el reino, no solo para evangelizar, sino a veces también para extender la mano a alguien que está en necesidad. Hay muchas posibilidades. La cuestión es si usted ya conoce la herramienta que tiene en su mano. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Sabes lo que tienes en tu mano? ¿Sabes lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿O solamente eres una persona que, aunque ama a Dios, ha truncado su camino y no ha seguido creciendo? Es necesario que ese amor que tienes por el Señor siga creciendo a tal manera que descubras lo que ese Señor que tanto amas ha puesto en tus manos para construir el reino de tu Señor. Amén. Terminamos, por tanto, diciendo esta última responsabilidad o este último segmento que nosotros tenemos aquí. Tú y yo generamos también una gran repercusión. En el mismo capítulo 4, en el versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada vimos esto. En esto es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús, preparando a sus discípulos antes de que la iglesia naciera, les dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La finalidad de todo esto es que Dios sea honrado. La finalidad de esto no es que el predicador, no es que el pastor, no es que el misionero sea conocido. Ah, Dios mío, cuánto se ha tergiversado todo esto. Hay superpastores, superapóstoles, hay grandes empresarios exitosos que usan la vida cristiana para todo esto y para acarrear a su nombre fama. La fama no es para el hombre, la fama es para Dios. Amén. Por tanto, hermano mío, sabiendo estas verdades, yo lo reto, yo lo animo a poder ser parte de estos próximos talleres que se van a dar solamente durante 4 semanas. Durante 4 semanas usted va a integrar un pequeño grupo y que una vez que se descubre, ese grupo se desarma. Si usted no integra un grupo pequeño, luego al finalizar puede inscribirse en esta mesa de informes y usted puede ser parte de los próximos grupos que van a empezar a tener este taller de descubrir dónde encaja, qué es lo que Dios le ha puesto en sus manos.
sobre qué usted es responsable, para qué sirve estas herramientas que Dios le ha puesto en sus manos, qué construye, qué vidas cambia, qué transforma. Y si usted puede entender estas grandes verdades, créame que la vida, conociendo tal como Dios nos las muestra, la historia es otra. Lo animo, por tanto, a poder beneficiar a otros de la misma manera como Dios lo está beneficiando a usted a través de los dones de otros. ¿Sabe? La herramienta que Dios me ha dado a mí, ¿lo está beneficiando a usted? ¿Sí o no? ¿O cree que yo lo hago porque usted me paga? Es porque esa herramienta me ha dado a mí Dios. ¿Y lo beneficia a usted? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Usted cómo me beneficia a mí? ¿Sabe ya su herramienta de cómo me beneficia a mí? Yo en Palmas Reales a veces entraba en mis crisis de depresión. La soledad a veces me embargaba. Estaba muy solo ya en mis últimos tiempos y me sentía muy triste. Y de pronto Dios usaba a una persona que tenía un don. Y este don que él tenía era el don de la exhortación. Cuando tú lo escuchabas, cuando yo estaba completamente animado, yo ni siquiera lo quería escuchar. Es más, luego lo chacoteaba. Pero cuando yo estaba ahí, en mis bajones, en mis valles de sombra de muerte, esta persona Dios la enviaba y solamente me agarraba la espalda y me decía, ay, Raulito, me decía. A él lo decíamos que él era melcochita. Así lo tratábamos nosotros, porque él tenía una voz muy peculiar y tenía también cierto grado de retardo, pero Dios le había dado a él una herramienta. Esa herramienta siempre me sacaba a mí de algunas tentaciones. Esa herramienta siempre me sacaba a mí de algunos momentos en que bajaba al valle y no veía las cosas claras. Y sabía claramente que Dios me estaba hablando a través de él. No sé si él era consciente de su capacidad o de la herramienta que Dios le había puesto, pero de que la usaba, la usaba. Y él me beneficiaba mucho a mí, como en algunas oportunidades yo también lo beneficiaba a él con mis propias herramientas. Amén, hermanos. Dios le ha dado algunas herramientas, úselas para construir el reino. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar.